Hoy preparamos seco de cordero. Ingredientes: 1,5 kilos de cordero, 2 cebollas grandes de cabeza, zapallo de loche rallado, una taza de chicha de jora, sal, pimienta, comino, orégano, ajo, ají panca rojo, escabeche en pasta, culantro molido y culantro entero. Bien, empezamos condimentando la carne. Acá ya lo tengo la carne. Le ponemos pimienta, le ponemos comino, así. Le ponemos un poquito de orégano y le ponemos sal, así. Y le ponemos un poquito de zapallo loche picado. Y esto lo maceramos ahí, ¿sí? Y le damos vuelta. Acá le agregamos la chicha de jora, ¿no? Y aquí que vaya macerando. Así le damos vuelta bien todo esto. Lo dejamos macerando. Yo lo voy a dejar 1 hora, pero si es de un día a otro, muchísimo mejor. Aquí que macere, lo voy a tapar y lo dejamos en 1 hora. Regresamos. Listo. Empezamos con la preparación del seco de cordero. Acá he puesto a calentar la olla con aceite. Ponemos la cebolla, casi toda la cebolla. Vemos que vaya sofriendo. Acá en medio hacemos un espacio, agregamos el ajo, bastante ajo, así, todo el ajo. Acá que vaya sofriendo, ¿sí? Con paciencia, así que vaya sofriendo bien. Una vez que ya ha sofrito por unos 4 minutos más o menos la cebolla, momento de agregar el ají panca. Y agregamos todo el ají panca, aquí, así, aquí lo vamos dando vuelta que sofría. Agregamos el ají escabeche también, todo el ají en pasta, todo el ají, y que vaya sofriendo acá, así. Ya miren, después de unos 10 minutos aproximadamente, a 12 minutos, he estado sofriéndolo muy lentamente esto, para que se haga así una pastita y que se sofría bien los ajíes, para hacer nuestro seco de cordero. Miren, ahí ya está listo. Vamos a proceder a echar las presas, ¿no?, del cordero. Miren, ¿no? Este rico cordero. He comprado parte pierna y me han dado con un pedazo de costilla. Vale, rico, miren. Así seguimos agregando. Y también le agregamos el zapallito que le puse picado con el condimento y la chicha. Miren, le damos vuelta acá. Acá agregamos el culantro molido, así. Miren, le damos vuelta acá. Ahora vamos a echar todo el culantro, que salga rico, así, y que nos salga un seco de cordero exquisito. Le damos vuelta, así, miren, y acá lo bajamos el fuego a término medio bajo. Lo tapamos y lo dejamos aproximadamente 1 hora. Regresamos. Mientras va cocinando nuestro cordero, vamos picando el culantro que le vamos a agregar después. Y así lo picamos, no tan chiquito, así lo picamos para echarlo a media hora de cocción más o menos. Lo vamos a agregar el culantro picadito, y con esto
Ya terminamos de echar los ingredientes, así, hasta terminar, así, miren, con todos sus tallitos, sale rico. Acá esto lo reservamos para agregarlo a nuestro cordero. Ya, miren, está media hora, ya miren, ha soltado su propio jugo, ¿no? Miren, en este momento agregamos el culantro picadito, así, y le rociamos un poquito más de zapallo loche, así, le damos vuelta, lo dejamos en fuego bajo ahora sí, por lo menos unos 40 minutos más, porque la carne tiene que estar bien tiernecita, ¿no? El tiempo que sea necesario para que nos salga rico nuestro seco de cordero. Ya miren, ha estado exactamente 40 minutos acá en fuego bajo. Esto ya está, miren, la carne está suave. Vamos a verificar el punto de sal. Perfecto, no necesita más. Ya miren, quedó rico nuestro seco de cordero. Apagamos y regresamos con el plato servido. Ya miren, así nos quedó nuestro rico seco de cordero. Miren qué delicia, qué rico. Esto es una delicia. El seco de cordero en realidad es un plato muy popular del norte de nuestro Perú. Generalmente lo preparan en Trujillo, Lambayeque, Piura. Es un plato muy tradicional de esta región. Así es que prepárenlo. Amigas, amigos, si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, regálenme un like, que se me ayuda bastante. Dejen sus comentarios, compartan el video y nos estamos viendo en una próxima con nuevo video.